Continuamos en No hay derecho. El bloque cultural. En No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho y estamos en este espacio que valoramos mucho, que es nuestro espacio cultural, que nos permite, como siempre decimos, y en realidad porque así lo pensamos, aproximarnos a expresiones de arte, de cultura o de la academia, que son muy importantes, pero a veces tan importantes como ajenos a la necesidad y el interés de los medios para poder hacerles llegar o transmitir esto que se está produciendo a la mayor cantidad de gente que sea posible. Porque yo estoy y estamos en este modesto programa convencidos, cuanto más acciones tomemos para acercar esto, es decir, la educación, la cultura, a la gente, a la política, en general, difundirla más, yo creo que nuestro país va a ser mejor, más democrático y por supuesto más predecible, que es un asunto que lamentablemente no aparece entre nuestras características principales. Y hoy día vamos a combinar varias cosas en esta conversación que voy a iniciar, porque vamos a hablar de política, de cultura política, de análisis político, de aproximación a eventos no solo nacionales, sino internacionales con rigor, pero de una manera distinta, porque a veces estamos acostumbrados a la solemnidad o a determinadas maneras de abordar estos temas, que a veces son difíciles así nomás de acceder, porque hay que tener conocimientos previos para poder ahondar en algunas cosas que los especialistas en esta materia nos andan diciendo. Pero ¿hasta dónde puede llegar la audacia? ¿De qué cotidiano, qué de lo cotidiano puedes involucrar en ese análisis para que puedas captar a otros sectores también sin poner en riesgo la esencia de lo que quieres comunicar? Y eso que me parece que Farid Kajar ha hecho en una coproducción con Gabriela Camacho, ambos, por supuesto, reputados y conocidos analistas, digamos, vienen de la ciencia social, de la ciencia política, y que se aproximan a la realidad de distintas maneras. Y es bien interesante porque han producido un libro que se llama Pandemias, Dragones y Muertos Vivientes. ¿Qué tendrá esto que ver con lo que habitualmente ellos nos dan en su análisis? Sobre eso vamos a hablar con Farid Kajar, que ya está en comunicación con nosotros. Farid, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. No, el gusto es mío. Gracias a usted. He leído en algunas entrevistas que te han hecho que de los varios libros que has publicado, las particularidades de ¿no es cierto?, lo han hecho, no voy a decir que te han llevado a un feeling distinto, digamos, ¿no? Y te quería poner algunos ejemplos. Cuando nosotros te escuchamos y te vemos, por supuesto, seguido ahí donde opinas y nos vas dando tu análisis, siempre vemos al riguroso, académico, analista, profundo, hablando sobre aquello que nosotros queremos conocer más en detalle. Pero tú, con audacia, en este libro con Gabriela Camacho, lo que dicen es, ¿por qué con un poquito más de audacia no nos aproximamos de una manera distinta? Pero son atrevidos en el intento porque son muy audaces, porque incorporan a los zombies, al fútbol, a, digamos, a los superhéroes, y uno dice, ¿cómo puedes vincular lo uno con lo otro? ¿Cómo nace esta idea, Farid? Cuéntanos primero y después entramos al libro, que es de lo más interesante además. A ver, lo primero a tener en cuenta es una constatación que uno hace como profesor. Si yo quiero explicar conceptos de las relaciones internacionales a alumnos que no tienen ninguna formación previa en la materia, ¿qué es más probable? ¿Que conozcan la historia del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán o que conozcan de fútbol o de cine de superhéroes? O sea, de manifestaciones de la cultura popular. Y obviamente es más probable que conozcan de esto último. Luego entonces probablemente tenga sentido explicarles estos conceptos sesudos de relaciones internacionales de manera lúdica a través de manifestaciones culturales de las que son parte, y habría que añadir de las que Gabriela y yo también somos parte. Estos son nuestros puntos culposos que habíamos mantenido al margen de nuestra imagen y reputación académica y que finalmente decidimos incorporar corriendo los riesgos respectivos, ¿no? Ahora, esas, de alguna manera,
culpas o postergaciones o aficiones adolescentes, juveniles, como tú lo has dicho en algún momento, ¿no es cierto? Porque tú, y de repente mucha gente no conoce, ¿no es cierto? Porque tú eres una persona que mucha gente sigue, pero de repente no conoce tu vida de joven y de chico, que estuvo marcada por una serie de situaciones bien cuesta arriba, difíciles, complejas, donde la academia, la educación, te llevaron a un escenario distinto, ¿no es cierto? Pero eras tan juguetón que te gustaban los superhéroes, digamos, tenías las mismas aficiones pues, que los chicos en ese momento, y tú has como tenido guardado eso, y ahora has dicho, oye, pero ¿por qué lo sigo guardando? ¿Por qué no lo vinculo con lo que hago? Es más o menos así, ¿no? Sí, en buena medida, ¿no? Y no somos innovadores en esta materia. Es verdad. Justamente una de las cosas que compartíamos con Gabriela es que yo le comenté de un libro sobre el cual había oído hablar, pero no tenía, y que ella consiguió, llamado Teorías de la Política Internacional y Zombies, de un autor que es un académico connotado en Estados Unidos, Daniel Drezner, que es uno de los autores más importantes en los estudios sobre las consecuencias políticas de las sanciones económicas. Él, por ejemplo, es uno de los que siempre dijo las sanciones contra Cuba no van a democratizar al régimen, ¿no? Y obviamente tuvieron razón quienes sostenían eso, pero él, además de ser un académico connotado en esa área, es un friki, como dirían en Estados Unidos, ¿no? Aficionado a series como Juego de Tronos o al cine de zombies. Y es un libro que yo recomiendo altamente, Teoría de la Política Internacional y Zombies, no sé si hay traducción, pero esa es la traducción del título, en donde es una gran introducción a la teoría de relaciones internacionales y a la vez es una buena introducción al cine de zombies. Y habría que decir que, aun salvando las distancias, nuestro trabajo va en la línea de los llamados estudios contrafácticos, que son estudios que nadie discute en la academia. Por ejemplo, ¿cómo le hubiera ido al Reino Unido de no haberse producido el Brexit? En sentido estricto nunca lo sabremos, porque el Brexit sí se produjo, pero el análisis contrafáctico, basado en tendencias previas, elabora escenarios sobre cómo habría sido el Reino Unido de no haber mediado el Brexit. En otras palabras, la academia acepta estudios sobre temas que no ocurrieron, sobre hechos que jamás acontecieron. Y claro, nosotros damos un paso más porque no solo estamos hablando de hechos que no ocurrieron, estamos hablando de hechos sobrenaturales en buena medida. Pero nuestra investigación va en esa línea. Ajá, de acuerdo, pero digamos, eso que tú has dicho ha avivado en la ciencia, y en la ciencia política, por supuesto, con mayor énfasis probablemente, escenarios que a veces lo contrafáctico nos ha puesto en escenarios posteriores, porque efectivamente los dilemas a veces suelen repetirse y las acciones que se puedan acometer para tratar de revertirlas puedan tomarse de lo que pudo haberse hecho si se producía antes, ¿no? Pero ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo se hace, Farid, para, digamos, establecer un equilibrio? ¿O no lo han pensado ustedes así, en el sentido siguiente? ¿Cómo se hace para, de alguna manera, ser, como tú has dicho, no innovadores en este sentido, porque es una línea que ya algunos otros han hecho y lo han hecho con éxito, pero para que en el afán de vincularse a otros sectores que puedan entender más rápidamente el discurso y los mensajes que quieran dar, perder rigor en lo que quieren decir, ¿no es cierto? Porque ese es un problema. Por ejemplo, en comunicación pasa mucho. Ahora, si uno evalúa la actuación del gobierno, dice, tienen una pésima comunicación. Y uno dice, ojalá que sea solo comunicación, porque eso se puede revertir. Pero si es un problema de qué comunicar, tienes un problema distinto, más complejo todavía. ¿Cómo han equilibrado eso? Bueno, como digo, una de nuestras fuentes son los estudios contrafácticos, ¿no? Por ejemplo, si tú dices que los conflictos, lo pongo como ejemplo, no estoy suscribiendo esta perspectiva, si tú dices que los conflictos entre clases sociales derivan en determinadas consecuencias políticas y, por ejemplo, Estados Unidos es una democracia representativa porque la guerra civil la ganaron los federalistas, ¿no? El norte, que estaba en contra de la esclavitud, por necesidad estás implicando que de haber ganado la guerra el sur esclavista, probablemente Estados Unidos no sería hoy en día una democracia representativa, por lo menos no lo hubiera sido inmediatamente después de la guerra. Entonces tú estás asumiendo
que de haberse producido un desenlace distinto en los conflictos sociales, la política hubiera tenido un curso distinto. Y como digo, en esa área estamos sobre terreno conocido, solo que nosotros aplicamos esos conceptos no a un contrafáctico real, sino a un contrafáctico imaginario. Pero incluso los contrafácticos imaginarios a veces tienen algún viso de verosimilitud. Por ejemplo, el libro de ciencia ficción El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, el autor de la película que conocemos como Blade Runner, y su secuela, él se pone un contrafáctico: ¿qué hubiera pasado si los nazis hubieran descubierto la bomba atómica antes que los estadounidenses? Aunque es un escenario de ciencia ficción, es verosímil, pudo haber ocurrido. Además, mi coautora, en la parte de la introducción que ella escribe, ella dice sobre experimentos mentales. De las ciencias sociales tenemos un complejo de inferioridad frente a las ciencias naturales. En las ciencias naturales tú puedes hacer experimentos de laboratorio controlando todas las variables que intervienen. En ciencias sociales eso no es posible. A veces hay experimentos naturales, como el hecho de que Corea, una península que tuvo 1000 años de continuidad política, producto de una guerra se parte en dos, y a partir de ese momento las dos partes de Corea tienen instituciones totalmente distintas, y unos 50 años después Corea del Sur tiene un ingreso per cápita que es 15 veces el ingreso per cápita de Corea del Norte. Pero ese es un ejemplo, digamos, que la naturaleza o la política te dio por casualidad y que no puedes repetir, no podemos volver en el tiempo y repetir el experimento a ver si cambiando alguna circunstancia cambia el desenlace. Entonces, una de las cosas que sí puedes hacer es experimentos mentales. Por ejemplo, ponerte en escenarios imaginarios, pero que siguen ciertas reglas, no son totalmente arbitrarios, y cambiando un elemento, ver si puedes establecer una narrativa verosímil sobre qué consecuencias habría tenido ese pequeño cambio. Sí, no, y esto es bien interesante, no solo, digamos, el libro que recomiendo, que por supuesto lean, porque de verdad que es una aproximación totalmente distinta y que por supuesto te vincula además de una manera distinta a la lectura sobre hechos que puedes aplicar después a otro tipo de circunstancias más cercanas, porque lo que pasa aquí también se puede leer desde esa perspectiva. Y mientras tú hablabas, yo me hacía el ejemplo de en torno a los hechos, a los contrafácticos. Por ejemplo, lo de Trump, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Trump se quedaba en la presidencia después de lo que ha pasado el 6 de enero en el Capitolio? ¿No? Ese es un dato importante, porque estábamos en un momento distinto. ¿Qué hubiese pasado durante este tiempo? Que tú dices, no, pero no pasó, pues porque Biden ya llegó, ya estos están procesados y no se puede. No, porque ese es un elemento que te puede servir además para entender las acciones que pueden ir más adelante, ¿no? Bueno, y en ese ejemplo particular, la palabra instituciones, que para muchos suena vaga o etérea, cobra carne, o sea, se vuelve real. O sea, instituciones son las reglas del juego y qué incentivos proveen esas reglas del juego político. Tal como ocurrió en el Perú, y eso es algo que muy pocos le han reconocido a las Fuerzas Armadas, cuando el gobierno de Merino aparentemente les pidió que reprimieran y que salieran a tener control territorial, y se negaron a hacerlo. Según una versión de IDL, no le contestaron el teléfono a Merino. Lo mismo pasó en Estados Unidos. Hay versiones del New York Times, por ejemplo, según las cuales Trump pretendió establecer una ley marcial y desplegar a las fuerzas militares en las calles, y los militares se negaron a hacerlo. Trump intenta hacer un fraude electoral, le pide, y está grabado, eso conocemos la conversación, al secretario de Estado de Georgia, que era republicano en su propio partido, que encuentre, esa es la palabra que usa, 12,000 votos para cambiar el resultado del Estado. Y el secretario de Estado no solo se niega a hacerlo, sino que ahora el gobierno, digamos, republicano de Georgia está amenazando con investigar el intento de fraude de Trump. Finalmente hay el intento de la toma por asalto del Congreso para evitar que se confirmara la victoria de Biden. Y el punto es que, con bemoles, pero las instituciones resistieron el asalto autoritario de Trump, cosa que probablemente no hubiera ocurrido en muchos países de nuestra región. Ahí se da cuenta uno de la importancia de instituciones independientes que actúen de acuerdo a la Constitución y a las leyes.
No, sin lugar a duda, pero además eso leído desde el lado más institucional, pero del lado de lo que terminaba siendo un obstáculo para los intereses de quienes tomaron el Capitolio, es simbólico que hayan querido tomar el Capitolio, es Ah, decir, claro. porque la democracia es el obstáculo para ellos. Eso es bien interesante también, ¿no es cierto? Aunque ellos alegan que ellos estaban tratando de implementar el resultado de una elección democrática, y ahí un poco decía, medio en serio, medio en broma, en redes sociales, que la diferencia entre lo que hace Willax y lo que hacemos nosotros en este libro es que, primero, los autores sí somos conscientes de que hablamos de escenarios imaginarios, y segundo, nuestras ironías son deliberadas, no involuntarias. O sea, los que tomaron por asalto el Capitolio creían que Trump había ganado la elección. Vivían en un Sí, contrafáctico imaginario, ¿no? sí, No, no incorporaban a su análisis del resultado hechos tan elementales como el siguiente. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, si acaso, tiene mayoría conservadora. 6 de los 9 jueces fueron nominados por presidentes republicanos. 3 de esos 6 jueces fueron nominados por el propio Trump. O sea, si una instancia judicial de los Estados Unidos no debiera ser hostil a Trump, es la Corte Suprema. Y sin embargo, la Corte Suprema desestimó, sin discutir siquiera, el alegato de Trump de que había habido un fraude electoral en su contra porque no había evidencia. Nuevamente, los jueces primero fueron jueces y luego fueron conservadores. Actuaron de acuerdo a la Constitución y las leyes, más allá de sus preferencias personales, pero esta gente creía que le habían robado la elección a Trump. Vive en un mundo imaginario, pero no es consciente de que es un mundo imaginario. qué buena comparación que haces justamente para entender el sentido del libro, este magnífico que ustedes han producido. Pero tú hablabas o has hablado cuando te han preguntado por esto sobre pandemias imaginarias, efectivamente, pero mientras estaban produciendo el libro, se presentó una que no dejaba mucho a la imaginación, que es esta que estamos viviendo, donde hay una Sí. serie de elementos que uno podría entender que son casi ficcionarios, pero son tan reales, ¿no es cierto?, como los que estamos padeciendo por estos días. Bueno, el libro debe haber aparecido hace casi un año. O sea, el libro está siendo publicado o ha salido a la venta con casi un año de retraso producto de la pandemia. No había originalmente un capítulo sobre pandemias, así que el título hubiera sido otro probablemente, pero obviamente cuando la pandemia se produce no había forma de ignorarla y el capítulo sobre pandemias sí es un capítulo sobre el mundo material, aunque no deja de haber referencias a la ficción literaria. Por ejemplo, Sí, empiezo el capítulo sobre pandemias hablando de la novela La Guerra de los Mundos, en la que una invasión extraterrestre derrota toda resistencia humana y quienes salvan a la humanidad son los virus frente a los cuales los humanos ya teníamos inmunidad, pero frente a los cuales los extraterrestres eran vulnerables y terminan dándoles muerte. Y esto de que un virus salte de una especie a otra, que es algo que no se sabía con certeza cuando Orwell escribe el libro La Guerra de los Mundos, es lo que un poco nos lleva a la situación en la que estamos. El virus del el VIH, que produce la enfermedad que conocemos por las siglas SIDA, aparentemente es producto de una transmisión desde chimpancés, en los cuales es inocuo, hacia humanos, y la Organización Mundial de la Salud acaba de concluir que lo más probable en el caso del coronavirus, del SARS-CoV-2, el coronavirus que produce el COVID-19, lo más probable es que provenga de los animales, pero no de manera directa. No es que el portador original contagió humanos, sino que contagió animales domésticos que a su vez contagiaron humanos. Y esto es importante porque es una prueba de una de las consecuencias no esperadas del cambio climático. Una de las cosas que produce el cambio climático es la deforestación, y la deforestación hace que animales silvestres que vivían en bosques se acerquen cada vez más a los seres humanos en busca de alimentos porque su hábitat ancestral ha desaparecido. Y por esa vía empiezan a, digamos, infectar animales que son consumidos por los seres humanos y a través de ellos a los humanos. sí, pues, no, y siguiendo tu descripción, para que puedan, quienes nos están siguiendo, aproximarse a este magnífico libro, vamos a darles los datos de la presentación que va a ser el próximo miércoles 17, que va a ser lo más interesante, ahí vamos a estar de todas maneras.
Quería yo pedirte, en el ánimo de motivar a que la gente pueda acceder al libro, un par de ejemplos de estos vínculos que ustedes establecen. Acabas de hacer notar de uno, por supuesto, en torno a esta invasión extraterrestre, por decirlo de una manera, en medio de justamente el capítulo de la pandemia que haces, donde cómo va transitando el virus, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, Guerra de Tronos o la omnipresente FIFA, para poner solo dos ejemplos de cómo se vinculan al análisis. Cuéntale a que nos están siguiendo, por favor. Bueno, la FIFA es una absoluta anomalía desde la perspectiva de las corrientes principales en relaciones internacionales, porque estas parten de la premisa de que cuando hay un conflicto entre una institución internacional y los intereses de una gran potencia mundial, prevalecen los intereses de esa gran potencia. Veamos el caso del Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU es un matrimonio por conveniencia entre el derecho internacional y el realpolitik. ¿Por qué? Porque tiene 5 miembros permanentes con derecho a veto, o sea, pueden evitar que se adopten decisiones contrarias a sus intereses. Uno podría decir, pero eso es injusto, porque va a haber 5 países que son miembros permanentes y que pueden vetar una decisión. Es decir, si los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad votan en favor, pero solo un miembro permanente vota en contra, no se adopta la decisión. Bueno, eso es producto del hecho de que la Liga de las Naciones, el antecesor directo de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, no tenía un Consejo de Seguridad con miembros permanentes y las grandes potencias ignoraban a la Liga de las Naciones cuando ésta no actuaba de acuerdo a sus intereses o en contra de sus intereses. Por eso la ONU tiene, como digo, es un matrimonio por conveniencia en donde se le da un rol especial a las grandes potencias y el Consejo de Seguridad tiene el derecho a establecer sanciones para que se acaten sus normas, incluyendo la posibilidad del uso de la fuerza. Y aún así hay muchos ejemplos de normas aprobadas por el Consejo de Seguridad que no se implementan. Cuando uno ve las decisiones de la FIFA, que a diferencia del Consejo de Seguridad no puede aprobar el uso de la fuerza, las normas de la FIFA, las decisiones de la FIFA se acatan en mucha mayor proporción que las decisiones de cualquier institución internacional, porque la FIFA tiene un gran mecanismo de sanción, y es que puede excluir a clubes y a seleccionados nacionales de participar en torneos internacionales de fútbol, y ningún gobierno quiere comprarse el pleito de ser el responsable por enfrentar a la FIFA de que su selección nacional no participe en eliminatorias mundialistas y sus equipos no participen en la Copa Libertadores de América, por ejemplo, ¿no? Entonces la FIFA tiene más poder que la ONU, en el sentido de que sus decisiones son porque efectivamente eso es lo que pasa. Porque además, claro, en el caso concreto de la FIFA, el arraigo que tiene el fútbol en nuestros países hace cualquier medida que pueda tomar un gobernante impopular. Hay inclusive estudios que se han hecho que cuando hay época de clasificatorias, cuando las selecciones van ganando y avanzando, la política tiene efecto en la política porque inclusive se le atribuye a quienes están en el gobierno de turno de que algo tienen que ver con eso y que están haciendo algo bien, cuando en realidad es puro fútbol, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo más interesante, Farid, lamentablemente el tiempo se me ha acabado ahora, pero sin duda vamos a seguir conversando en otro momento sobre otros temas con los que podríamos largas horas hablar contigo, pero solamente quiero decirle a quienes nos están siguiendo que el miércoles que viene, el 17 de febrero, se va a presentar a las 7 de la noche este magnífico libro que se llama Pandemias, Ladrones y Muertos Vivientes. Ahí está la carátula del libro, que es un libro de Farid Cajat y de Gabriela Camacho. Lo va a presentar Marcos Cifuentes, además un magnífico presentador, y creo que eso va a ser de lo más interesante y hay que todos participar. Se va a difundir a través de las redes sociales y el Facebook en particular de Planeta de Libros Perú, para que podamos apreciar ahí digamos, si es que no hemos terminado todavía de interesarnos por adquirir el libro, más elementos para que podamos hacerlo, que yo, por cierto, recomiendo. Farid, te agradezco muchísimo por tu tiempo esta mañana. Felicitaciones por el libro, de lo más interesante que he leído en los últimos tiempos, y vale la pena hacerlo. Ojalá quienes están siguiendo tengan esa misma iniciativa. Te agradezco muchísimo, te deseamos lo mejor y nos encontramos virtualmente el próximo miércoles en la presentación del libro. Un fuerte abrazo. Gracias, buenos días. Ha sido Farid Cajat, que ha conversado con nosotros esta mañana.
antes de terminar nuestro programa, me dicen que nos están esperando ya nuestros corresponsales y vamos a hacer nuestro recorrido a través de la Red Nacional de IDELA.